Hola a todos los amantes curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Federico García Lorca. Él fue uno de los poetas y dramaturgos más brillantes y reconocidos de España, que además formaría parte de la conocida generación del 27, destacando especialmente por su gran sensibilidad, que sería plasmada en muchas de sus obras, donde describió el mundo que le rodeaba con sus luces y sus sombras. Pero por desgracia, Lorca se acabará convirtiendo en un poeta mártir y en una víctima del odio más extremo. Esta biografía está realizada por petición de Alana Jones, Isabel Rojas, Daliana Colón, Mariana y Camila Jaramillo. Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en la localidad de Fuentevaqueros, en Granada, en España. Fue hijo de Federico García Rodríguez y de la segunda esposa de este, Vicenta Lorca Romero. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Federico el primero de sus vástagos. El niño nace en una familia acomodada. Su padre era propietario de algunas fincas y terrenos donde se dedicaba al cultivo de tabaco y de la remolacha azucarera. En cambio, su madre había sido profesora en la escuela para niñas de Fuentevaqueros. Pero cuando se quedó embarazada de su primer hijo, decidió abandonar su puesto como maestra para poder dedicarse a su familia. Los primeros años de vida de Federico fueron bastante tranquilos y transcurrirían en su localidad natal. Pero cuando tenía 11 años de edad, la familia García Lorca se trasladó a la ciudad de Granada, aunque los veranos los seguirían pasando en el campo, más en concreto en la localidad de Valderrubio, donde su padre tenía casi todas sus tierras. Federico añoraría mucho su vida diaria en el campo y tras trasladarse junto a su familia a la ciudad de Granada, inició sus estudios secundarios, además de que empezó a interesarse por la música. Por esta razón empezó a recibir clases de piano y se dice que tenía mucho talento para ello. Incluso durante su adolescencia, su maestro de piano, el compositor Antonio Segura Mesa, le animaría a desempeñar una carrera como pianista, aunque el muchacho también mostraría mucho interés por el teatro. Federico se iría convirtiendo en un jovencito muy inteligente, pero que se vería afectado por la mala salud que tuvo sobre todo durante su infancia. Aún así, creció muy unido a su familia. Es más, su madre inculcó a todos sus hijos su pasión por la música y por la poesía, además de que Federico heredó de ella su gran sensibilidad y su capacidad de mirar con otros ojos el mundo que le rodeaba. En el año 1915, Federico inició sus estudios en la Universidad de Granada, donde recibió clases de Derecho, Filosofía y Literatura. Para entonces empezó a interesarse mucho por esta última, pero no sería hasta la muerte de su maestro de piano en el año 1916 cuando empezó a coquetear seriamente con la poesía. El joven poeta también empezó a interesarse en acudir a las tertulias conocidas como el Rinconcillo, celebradas en el Gran Café de Granada, donde se reunían otros jóvenes intelectuales que tenían sus mismas inquietudes. Federico enseguida entabló muchas amistades con sus compañeros de clase, con los asistentes a aquellas tertulias y con algunos de sus profesores de universidad. Lorca realizó una serie de viajes por Córdoba, Málaga, Jaén, León, Burgos y Galicia, junto a algunos de sus compañeros de universidad y un profesor llamado Martín Domínguez Berrueta. Es más, durante estos viajes, este profesor le animaría a escribir su primer libro, el cual se tituló Impresiones y Paisajes, que sería publicado en el año 1918. Lorca empezaría a ver cómo algunos de sus compañeros de clase y de las tertulias empezaron a trasladarse a la ciudad de Madrid,
y esto despertaría en él un gran deseo de vivir en aquella gran ciudad, pero temía que sus padres no le dejasen abandonar Granada. El joven logró que su profesor, Fernando de los Ríos, convenciese a sus padres para poder trasladarse también a Madrid junto a sus compañeros y se instaló en la conocida residencia de estudiantes. Lorca descubrió un mundo nuevo a su llegada a Madrid. Allí empezó a codearse con todo tipo de intelectuales y enseguida entabló una serie de buenas amistades, como por ejemplo con el cineasta Luis Buñuel o con el artista Salvador Dalí, además de tener el privilegio de conocer personalmente a otros jóvenes intelectuales que con el tiempo se acabarían convirtiendo en algunos de los escritores, pensadores y artistas más brillantes de su tiempo. Durante sus primeros años en Madrid, Lorca vivió una temporada muy creativa y trabajó intensamente en sus escritos, llegando a publicar un libro de poemas, además de dedicarse al teatro, estrenándose en el año 1920 su primera obra teatral, que se tituló El maleficio de la mariposa. Lorca no solo sentiría pasión por la música, el teatro y la poesía, sino que también se interesó mucho por el folclore español, especialmente por el flamenco y las canciones populares, además de gustarle mucho los títeres. Por esta razón, inició una conexión muy especial con el compositor Manuel de Falla, con el que compartió mucho de sus gustos y animadas veladas en la casa del compositor, cuando Federico regresó a Granada en el año 1921. Durante su nueva estancia en Granada, el poeta siguió trabajando, llegando a escribir el poema del Cantejondo, además de que adaptó una serie de obras ya conocidas, como por ejemplo de Cervantes y de otros escritores del pasado, para las funciones de los títeres de Cachiporra. Incluso llegaría a soñar con crear su propia compañía teatral de títeres y que recorriese toda España. El círculo social de Lorca en Granada se basaría en sus amigos intelectuales del Rinconcillo y en visitar con frecuencia a Manuel de Falla, con el que empezaría a colaborar en la creación de una ópera lírica conocida como Lola la comedianta, pero esta nunca llegó a ser terminada. Federico viviría durante los siguientes años entre Granada y Madrid, mientras seguía trabajando y relacionándose con todas sus amistades. Pero en la primavera de 1925, su buen amigo Salvador Dalí le invitaría a pasar la Semana Santa en el municipio catalán de Cadaqués, y aquellas vacaciones fueron una de las mejores de las que disfrutó Lorca, enamorándose de aquellas tierras. Para aquella época, el poeta ya había tenido sus primeros desengaños amorosos con distintas jovencitas que se habían cruzado en su camino, pero Federico sabía que algo no encajaba, porque pese a intentar encontrar a su musa y a la mujer a la cual amar, no conseguía congeniar con ninguna, hasta que se dio cuenta de lo que realmente le pasaba es que no sentía atracción hacia las mujeres, sino que se sentía más atraído hacia los hombres. Tras asumir su homosexualidad en una época en la que no era aceptada por la sociedad, Lorca empezó a experimentar una serie de sentimientos hacia su buen amigo Dalí y llegó a considerarlo como su verdadero amor platónico. Entre Lorca y Dalí existió una gran complicidad, además de un evidente coqueteo entre ellos. Incluso llegaron a intercambiar una serie de cartas cargadas de erotismo, pero su relación no pasaría de eso, aunque no tenían problema alguno en mostrarse en actitud cariñosa, un ambiente más familiar y entre amigos. Algunos piensan que Dalí era también homosexual, pero que rechazaba su orientación sexual, aunque otros aseguran que era asexual o que simplemente tiene unos gustos sexuales muy extraños, además de gustarle mucho el voyerismo. Gracias a su amistad con Dalí, el poeta tuvo acceso al ambiente intelectual de Barcelona, además de entablar amistad con otros artistas de su tiempo, como por ejemplo con la pintora Margarita Manso, que sería presentada por Dalí.
El poeta enseguida sintió una verdadera fascinación por Margarita y se convirtió en su musa. Incluso se dice que entre ambos existe una breve relación amorosa, que al final acabaría en una buena amistad, donde Margarita llegaría a ser una gran admiradora del poeta. Lorca viviría un triángulo amoroso con Margarita Manso y Dalí. Es más, el pintor catalán prometió al poeta el mantener relaciones sexuales con él si antes mantenía relaciones íntimas con Margarita, mientras Dalí les observaba, algo que sería aceptado por Lorca. Pero tras el acto, Dalí no cumplió con su palabra y ambos amigos nunca llegaron a mantener relaciones sexuales. Mientras Lorca iba conociendo la cultura catalana de la mano de su amigo Dalí, en España estaba surgiendo la conocida generación del 27, la cual surgió al reunirse distintos poetas y escritores en la ciudad de Sevilla en el año 1927 para conmemorar los 300 años de la muerte del escritor Luis de Góngora. Para entonces Federico ya se había convertido en un poeta maduro y formaba parte de los círculos poéticos más importantes de España. En el año 1928, Lorca experimentó una serie de crisis personales tras la publicación de su obra El romancero gitano. Dicha obra estaría compuesta por 18 romances que estarían relacionados con la cultura gitana, además de que uno de aquellos poemas sería dedicado a su musa Margarita Manso. Pero pese al éxito inicial de aquel romancero, sus amigos Luis Buñuel y Salvador Dalí fueron muy duros criticando su obra y le tacharon de ser un poeta anticuado, siendo las críticas de sus amigos muy dolorosas para Federico, especialmente las de Dalí, además de que se convirtió en motivo de burla dentro de distintos círculos intelectuales, siendo llamado despectivamente el poeta gitano. La relación con Dalí nunca volvió a ser la misma, aunque siguieron teniendo trato durante el resto de su vida, además de que el poeta se llevó una gran desilusión con su amigo, el cineasta Luis Buñuel, ya que éste había mal metido entre la relación que mantenía Lorca con Dalí. Las crisis personales de Lorca no solo estarían relacionadas con sus críticas como poeta, sino porque en el mismo año en el que publicó su romancero gitano, el poeta vivió uno de los episodios más dolorosos de su vida. Él había iniciado en el año 1927 una relación sentimental con el escultor Emilio Aladrén. Lorca pensaba que había encontrado con Emilio a su compañero de vida y desarrolló una serie de sentimientos muy fuertes hacia él, pero el escultor acabaría abandonando al poeta tras conocer a una mujer inglesa llamada Eleanor Dobbin, con la cual se acabaría casando poco después. Federico sufrió mucho con aquel gran desengaño amoroso y sufrió una profunda depresión. En el año 1929, su antiguo profesor, Fernando Los Ríos, le propuso viajar con él a la ciudad de Nueva York, así que el poeta aceptó ir a los Estados Unidos para cambiar de aires y alejarse así de todos aquellos desengaños, tanto amorosos como de sus amistades. Lorca pasaría unos meses en la ciudad de Nueva York, ya que aquella experiencia fue una de las más importantes de su vida. Incluso cambió su forma de ver el mundo que le rodeaba y su arte, pese a que su viaje estaría marcado por la depresión y por una dolorosa soledad. Pero la mezcla de todos aquellos sentimientos y sus vivencias en una ciudad tan moderna dieron pie a que escribiese un poemario titulado Poeta en Nueva York. En la primavera de 1930, Lorca pasó una temporada en la ciudad cubana de La Habana. Allí conoció el folclore y la cultura cubana que tanto le llamaría la atención, encontrando la inspiración para crear sus obras teatrales conocidas como El Público y Así que pasen 5 años. Durante su estancia en Cuba, Lorca se contagió de la alegría de los cubanos y se llenó de esperanza.
Incluso llegó a considerar dicha isla como un verdadero paraíso. El poeta regresó a la ciudad de Madrid con la idea de iniciar una nueva etapa en su vida y se sentía completamente renovado, centrándose en nuevos proyectos y en sus obras teatrales. El 14 de abril de 1931 se estableció la Segunda República Española y Federico empezó a colaborar con un grupo teatral universitario conocido como La Barraca. En esta nueva etapa de su vida, el poeta se mostró muy contento al poder dirigir sus propias obras y también por poder adaptar libremente distintas obras del siglo de oro español para sus representaciones teatrales. En el año 1933 recibió una invitación para visitar la ciudad argentina de Buenos Aires, debido a que allí se había estrenado con gran éxito la obra Bodas de Sangre, que sería una de las obras más exitosas y populares de Lorca. Así que se sintió animado para ir hasta aquellas tierras, donde tuvo la gran oportunidad de dirigir algunas de sus propias obras que fueron representadas en varios teatros. Pero él no solo visitaría Argentina, sino que también Chile y Paraguay, donde llegaría a entablar distintas amistades con pensadores, escritores, artistas y actores sudamericanos, además de dar varias conferencias públicas. Tras aquella maravillosa estancia en Sudamérica, Lorca regresó a España en el año 1934, donde volvería a trabajar en la creación de nuevas obras y seguiría dando conferencias por distintos puntos del país. Para entonces, él se iría percatando de la tensión que estaba surgiendo en España y cómo la sociedad se estaba volviendo aún más conservadora e intolerante. Incluso ante la agitación política que se estaba gestando, la compañía teatral que dirigía Lorca junto al director Eduardo Ugarte se vería obligada a finalizar su gira y a dar su última función, aparte de que dejaron de recibir apoyo económico por parte del Ministerio de Educación, que era quien subvencionaba todas aquellas representaciones teatrales. Ante la inseguridad política que empezaba a haber en España, muchos empezaron a temer por la seguridad del poeta, pese a que éste nunca se había unido a ningún partido político y siempre había sido muy respetuoso con todo el mundo, sin importarle en ningún momento las ideas políticas de las personas que le rodeaban, llegando a tener muy buenos amigos con distintos ideales políticos. Lorca empezaría a estar en el punto de mira por su relación con el gobierno republicano, debido a que había trabajado para el Ministerio de Educación con su compañía teatral de estudiantes universitarios, así que muchos temieron que su vida corriese peligro por esta razón. Federico recibió distintas invitaciones de algunos países sudamericanos que le ofrecieron ayuda para poder salir de allí por una temporada hasta que las cosas se calmasen en España. Pero él acabaría rechazando aquellos ofrecimientos, prefiriendo quedarse en tierras españolas. Federico marchó en el mes de julio a la finca de Huerta de San Vicente, una casa donde su familia veraneaba desde el año 1926, y unos días después de su llegada a Granada estalló la sublevación militar contra el gobierno republicano el 17 de julio de 1936, dando así paso a la Guerra Civil Española. Aquella sublevación llegaría a Granada 3 días después y Lorca empezó a estar de nuevo en el punto de mira, debido a que siempre se había declarado como amante de la libertad y tenía amistades que apoyaban las políticas de izquierdas. Federico empezó a ser vigilado muy de cerca por la Falange Española, un partido de ideología fascista, así que el poeta se empezó a sentir muy amenazado y prefirió instalarse en la casa de su buen amigo, el poeta Luis Rosales, pensando que allí estaría más protegido. Pero el 16 de agosto de 1936, Lorca sería detenido por la Guardia Civil cuando se encontraba en aquella casa, debido a que un grupo de falangistas le habían denunciado ante las autoridades, acusándole de ser un espía,
además de mantener amistades con gente que apoyaba el comunismo, pero especialmente sería acusado por ser homosexual. Tras ser detenido, el poeta pasó su última noche en la localidad granadina de Biznar, donde sería fusilado junto a otros detenidos en la madrugada del 18 de agosto de 1936, y para entonces Lorca tan solo tenía 38 años de edad. Sus ejecutores recalcaron que su fusilamiento había sido sobre todo por el hecho de ser homosexual. Se desconoce dónde descansan sus restos mortales, aunque se cree que pudo haber sido arrojado a una fosa común junto a los otros detenidos que le acompañaron en aquella fatídica noche y que sufrieron su mismo destino. Pero pese a todas las labores de búsqueda que se han realizado, no se han encontrado todavía sus restos mortales. Lorca tuvo una vida marcada por sus sentimientos y por su gran sensibilidad, llegando a ser uno de los poetas y dramaturgos más brillantes e importantes de España. Él tenía una capacidad única de plasmar sobre un papel las luces y las sombras del mundo que le rodeaba, además de prestar mucha atención a las tragedias, el dolor, la tristeza, la diferencia de clases y a la muerte. Aunque cabe destacar que él fue un poeta muy apasionado por el folclore español y la música, algo que también quedaría plasmado en muchas de sus obras, como por ejemplo El romancero gitano, que le costaría las críticas de sus amistades más cercanas, especialmente las de Dalí. Lorca fue un poeta que amaba la libertad, pero que no pudo ser libre en una época donde la agitación política cortó las alas de muchas personas, además de que no pudo vivir libremente su sexualidad, siendo castigado solamente por creer en la amistad sin importar las ideologías políticas y por amar libremente a quien cada uno quisiese, sin tener que fingir o esconderse de la intolerancia y del odio más extremo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Federico García Lorca. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a la ganadora del sorteo y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía está realizada por petición de 2002 René, Nuria Neri, Mr. Man, Astrid Vanessa Loaiza, Blog del Imperio, Lía H, Luna de Papel y Daniela Godoy. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Basti del Zoo. Y con esto me despido. Hasta la próxima.